tal? Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Franklin Galván y en esta oportunidad pues te comento que vamos a trabajar el temita de psicología que viene a ser la afectividad. Así que ya lista tu cuaderno y tu lapicero, todo lo que necesites para ir anotando esta clase magistral. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el desarrollo del temita de afectividad. Profesor, ¿qué viene a ser la afectividad? Es la capacidad de los seres humanos, ojo, que nos permite impresionarnos o sentir respecto a los estímulos tanto internos como externos. Entonces la capacidad de los seres humanos humanos para sentir ser conmovidos e impresionados por los estímulos internos y externos. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Qué provoca en nosotros? Una emoción de tristeza. Lógico, ¿no? Vamos a ver las características de los procesos afectivos. Primera característica, tenemos por acá la intimidad. Cada persona vive sus procesos afectivos de manera única. Son únicos de cada ser humano. La extensión, esto quiere decir que los procesos afectivos afectan a todas nuestras capacidades intelectuales. Por ejemplo, antes de venirte a la academia, te llaman y te dan una mala noticia y que acaban de morir un familiar tuyo. Ese problema que te acaban de comentar afectará todo lo que viene a ser tus actividades de tu día. Sí. Por estar pensando en el problema no vas a prestar atención a la clase, no vas a tomar apuntes, ¿no? Posiblemente por la tristeza, la congoja que vas a padecer producto de la pérdida de tu ser querido. Afecta en toda su dimensión, ¿no? Relación somática. Todas las emociones siempre tienen sus reacciones fisiológicas. ¿Qué pasa cuando una persona tiene miedo? ¿Cuáles son esas reacciones fisiológicas? Tal vez empieza a temblar, tal vez se paraliza, empieza a tartamudear, etc. Son sus reacciones fisiológicas. Polaridad. Todos los procesos afectivos tienen su lado positivo y su lado negativo. Por ejemplo, de la alegría, la tristeza. Del amor, el odio, no. Si tú lo odias, significa que todavía lo amas. ¿Sabes cuál es lo opuesto? La indiferencia. Esa es la indiferencia. Ya no te importa absolutamente nada de lo que haga esa persona. ¿Es el opuesto de qué? De amor, no el odio. Cuando tú dices, oye, te odio con todo mi corazón, en pocas palabras estoy diciendo te amo con todo mi corazón. Porque esa persona te interesa, te importa. Intensidad. La intensidad viene a ser el grado o fuerza que ejerce un proceso afectivo, ¿no? Por ejemplo, ojo, ¿cuál es más intenso? ¿El amor o la amistad? La amistad. ¿Cómo va a ser la amistad? Amor. Claro, con tu mejor amigo haces cosas, ¿no? Pero lo más profundo es el amor.
Claro, el amor, por ejemplo, que vives con tu pareja es bien intenso. Profundidad, el grado de importancia. Por ejemplo, tú puedes distinguir el amor que le tienes a tus padres con el amor que le tienes, por ejemplo, a tu enamorado. ¿Cuál es más profundo? De la padre. El amor que lo tienes a tus padres. Oye, el nivel. El nivel se refiere a que hay procesos afectivos que están por encima de otros. Por ejemplo, la envidia, ¿no? El orgullo, el odio, están por debajo de lo que viene a ser el amor. Tienen una jerarquía. Y ahora los procesos afectivos se van a clasificar así, en 4, como a ti te gusta. ¿En cuánto? En 4. ¿Cuáles son, profesor? Escucha y pon atención. Las emociones. Las emociones. ¿Qué más? Lo que te falta. Amor, pasión. Eso también te falta, ¿no? Pasión. ¿Qué más? Los Sentimientos, claro. Los sentimientos. Los sentimientos. ¿Qué más te falta? Afecto. No. Todo me falta. Dinero. Los estados de ánimo. Ya. Son las 4 formas como se van a expresar los procesos afectivos. Y vamos a ir trabajando una por una, no te preocupes. Oye, también tenemos por acá las bases biológicas de la afectividad. Por ejemplo, el sistema límbico. El sistema límbico siempre se le ha relacionado con las emociones. ¿Sí? El cerebro emocional también es conocido. Y muchas veces tus emociones son tan fuertes, tan intensas, que tu cerebro racional no puede hacer absolutamente nada. Prefrontal, control emocional. Hipotálamo, relación también con las emociones. Y la amígdala regula las emociones, pero en especial el miedo. ¿Sí? Gracias a la amígdala, tú tienes control del miedo. Por ejemplo, un compañero tuyo te dice, oye, lánzate de acá, del segundo piso. ¿Lo harías? No, ¿verdad? Porque ¿quién va a regularizar la emoción del miedo? La amígdala cerebral. ¿Sí? Ahí está. Pero si es a cambio de algo, ese sería por el propio interés de la misma persona. Digamos que te reto, si te tiras del segundo piso abajo, te doy dinero. Ya, supongamos que no es del segundo piso, es de 3 pisos. ¿Te tirarías por plata? Creo que no, ¿verdad? Porque lo más importante que el dinero, ¿cuál es? Tu vida. Así sea del segundo Pero hay piso. personas que sí. Está mal del cerebro, ¿no? Porque tu vida es lo más importante. No creo que vayas por unos cuantos sencillos ni arriesgo a morir. No prefiero ganar plata si puedes Claro. quedar afectado. Muy bien, entonces, para poder entender mucho mejor los procesos afectivos, vamos a ver las emociones. ¿Qué son las emociones? Son reacciones súbitas de gran intensidad. Características son innatas. Como profesor son innatas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos de diferentes culturas tenemos emociones. Oye, son como tú. De corta duración. ¿Sí? Pero son de gran intensidad o de gran profundidad. Son muy intensas. Y se caracteriza porque lo tiene el hombre y los animales. Ya, lo tiene el hombre y los animales. Los animales también presentan emociones. ¿Cuáles son las emociones más características que se han encontrado y se han clasificado? Pues vienen a ser estas: la alegría. Y esto lo puedes ver cuando un recién nacido, ¿no?, hace los gestos
o movimientos faciales y empieza a sonreír, ¿no? Sin que nadie lo sepa, ¿no? Muestra la emoción de la alegría, la tristeza, ¿no? El llanto, la melancolía. La ira, una emoción explosiva, que si no tienes control de la ira, muchas veces cometes actos que después te arrepientes. Por eso, cuando una persona tiene ira, ¿sí?, ¿cuál es una forma de canalizar de la mejor manera esta emoción? Salir a caminar, despejar tu mente. El asco, por ejemplo, te vas a la tía Veneno y te da una leche de tigre de hace 3 días. Esa leche de tigre está bien espesa. Y no, para no pasar roche, la tía Veneno te dice leche de toro. A ti, como te encanta probar cosas nuevas, no pruebas. Cuando vas a dar tu primer sorbito, resulta sacando lengua. Por esta emoción del asco. Porque si tú consumes esa leche toro, ya no leche tigre, te va a dar un derrame cacal de una semana. Vas a andar con tu bicicleta total, ¿no? La sorpresa. Oye, ¿qué es la sorpresa? Por ejemplo, a ti nunca te han hecho una fiesta de tu cumpleaños. Pero ya vas a cumplir tus 18 años y tu mamá dice, ya es momento de hacer una fiesta. Así que tú ni siquiera te lo esperabas, sales de la academia, te vas a tu casa, como siempre. ¿Quién se va a acordar de mi cumpleaños? Llegas a tu casa, abre la puerta, sale tu hermano pequeño con un cartel, feliz cumpleaños. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Me he equivocado de puerta, creo, ¿no? Es que me he equivocado con la casa del vecino. No sales y efectivamente es tu casa. No te has equivocado. Oye, ¿qué te da eso? Sorpresa. Una sorpresa. ¿Y es una emoción básica al ser humano? Sí. Oye, el miedo. ¿El miedo en parte es bueno? Sí, es bueno. Pero también en parte es malo el miedo. El miedo te lleva al conformismo, a la mediocridad. ¿Sí? Pero en parte es bueno el miedo. Por ejemplo, en la sabana africana, cuando todavía la especie humana estaba en evolución, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido el ser humano miedo? Imagínate, por ahí viene un león, ¿no? Y no hubiera tenido miedo. El miedo, no, el león hubiera agarrado el cuello, ¿no? Y hace cuánto la especie humana se hubiera extinto. Pero gracias a esta emoción, el ser humano de una fiera se escondía para salvar su pellejo. Y el miedo nos ayuda a salvar nuestra vida. Por eso, ¿no? Yo te digo, oye, tírate del 3er piso. ¿Lo harás? No, ¿verdad? Por esta emoción del miedo. ¿Y quién controla el miedo? La amígdala cerebral. Vamos también a por acá tener las emociones según una clasificación de Wilhelm Wundt. Y nos dice que las emociones se clasifican en emociones asténicas y emociones esténicas. Y las emociones asténicas, escucha Bobby, son las emociones pasivas. ¿Cómo, profesor? Son las emociones pasivas. ¿Sí? Y se van a relacionar con una parte del sistema nervioso autónomo. ¿Con cuál, profesor? Se relacionan con el parasimpático. ¿Con qué se van a relacionar? Con el parasimpático. Pero también vamos a tener las emociones esténicas, y estas se le conoce como emociones activas. Y se relaciona con una parte del sistema nervioso autónomo que viene a ser el simpático. ¿Cuál viene a ser, chicos? El simpático. ¿Ya? Ahí está. Profe, un ejemplito para entender esto porque no lo entiendo. Ya. Escucha. Oye, hay un seminario en la Academia Euclides
¿no? Y el seminario va a terminar a la 1 de la mañana. Si tú vienes por acá por 16 de octubre y por esa cuadra por ahí no hay luz, 3 cuadras tienes que pasar en la noche para que puedas llegar a tu cuarto. Entonces, justamente si se apagó la batería de tu celular, se apagó tu celular, no hay nadie que te acompañe, estás piña. Y bueno, así te vas. Ya por ahí, por Pedro Castro, para llegar ya a tu cuarto, faltan como 10 cuadras. Oye, te das cuenta que alguien te está siguiendo. Oye, entonces tú empiezas a acelerar el paso, ¿no? Vas a dar vuelta a la esquinita y te resbalas. Piña, oye, te levantas y sientes algo duro atrás. Y te dicen, alto ahí, no te muevas, ni respires. Dame todo lo que tengas. Y lo único que has llevado es 20 céntimos. Pero si has llevado tu celular. Y tu virginidad. ¿Cuál sería una emoción asténica? Cuando la persona se queda inmóvil, no sabe qué hacer, se queda pasmado. Pasmado. Por el miedo. No sabe qué hacer. Eso viene a ser una emoción asténica, una emoción pasiva, que trabaja con el parasimpático, o sea, inhibe la activación de los órganos. ¿Y cuál viene a ser una emoción esténica? Que se relaciona con la activación de los órganos. ¿Sí? Ejemplo, oye, ¿te acuerdas cuando la Padula hizo un gol para ir al repechaje? ¿Te acuerdas cómo viviste ese gol? Y lo gritaste con todas las fuerzas de tu ser, ¿sí o no? Ya tomé de emoción. ¡Gol! Con tanta emoción que eso viene a ser una emoción es que activó tus órganos por la alegría. ¿Cierto? ¿Has entendido? Ya. Muy bien. Oye, vamos a tener por acá teorías también que nos explican cómo se forman las emociones. La primera teoría lo propuso William James con Karl Lange, lo cual nos dice que las emociones se forman de las reacciones fisiológicas. Entonces acá tenemos un estímulo que me forma una reacción fisiológica y esto una emoción. ¿Ya? Profe, ejemplito. Ya, ejemplito. Por ejemplo, dice el profe, una vez que acaba acá la academia, yo me voy a ir a visitar a mi abuela. O sea, te vas a visitar a tu abuela, pero tu abuela tiene un pitbull que le cuida. Pero ese pitbull a ti no te conoce. Entonces tú te vas, nada me va a detener, tengo que llegar a visitar a mi abuela. Y una cuadra antes de llegar a su casa empiezas a llamarla, ¿no? ¡Abuela! La abuela no te escucha. En vez de salir la abuela, sale el perro. Pero tú dices, el perrito tal vez no muerdes, tranquilo, ¿no? Te vas acercando un poquito más y el perro siente que están invadiendo su territorio. ¿Qué hace? Te va a atacar. Oye, cuando te das cuenta que el perro te viene a embestir, ¿qué haces? Corres. ¿Para qué te quiero? Oye, pero sucede algo extraordinario. Tú ni siquiera has salido a correr, ni físico tienes, pero ese día has corrido como un flash. Al perro lo dejas palteado. Tú has corrido 10 cuadras y el perro se quedó en 7. Oye, ¿qué pasó ahí? Sucede que en tu cerebro se liberó una hormona de la supervivencia que se llama la adrenalina. Gracias a esta hormona, tú has tenido energía total. Y todavía llegas a las 10 cuadras, ni cansancio siempre, al contrario, preocupación. ¿Cómo estará el perro? Sí ha pasado. ¿Cómo estará el perro? Entonces, ¿qué pasó ahí? La reacción fisiológica fue el correr, salvar tu pellejo, y se formó una emoción. ¿Cuál fue? El miedo. Otra teoría tenemos por acá, la de Canon y Bar, nos dice que las emociones se forman
de un estímulo, ¿sí? Pero simultáneamente aparece una reacción fisiológica. Oye, por ejemplo, Cancha Chapoyes está celebrando la fiesta del Red Billar, ¿sí o no? Entonces tú vives por acá, ¿no? Por Libertad. Y te vas por ahí, ¿no? Pateando las latas, por ahí, triste. Y justo en la esquinita de la vereda ves un papelito de color azul. No pierdes el tiempo, vas y lo coges y son 100 soles. Hoy dices, justo lo que necesitaba de razón, anoche soñé piojos para recibir plata. De razón me estaba picando la mano para recibir plata. Empiezas a saltar, ¿no? Empiezas a reírte. Aparece una reacción fisiológica, pero simultáneamente dice aparece una emoción. ¿Qué emoción será? La emoción de la alegría. Sorpresa también, señor. Sorpresa también. ¿Cómo? Sorpresa también. Sorpresa también. Varias emociones. Pero aparecen simultáneamente. Esa es la característica de esta teoría. La teoría un poco más fundamentada viene a ser la teoría cognoscitiva de Lázaro y Spiessman, lo cual nos dice que las emociones se forman de nuestros procesos cognoscitivos y simultáneamente aparecen las reacciones fisiológicas. Para que tú puedas entender esto de esquematizar, hay un estímulo, hay un proceso cognoscitivo, ¿sí? Y el proceso cognoscitivo va al sistema nervioso central, ¿y qué forma? Y la otra parte va al sistema nervioso periférico, ¿qué forma? La reacción fisiológica. Oye, por ejemplo, un estudiante que se ha preparado, se ha dedicado a estudiar, ¿no? Va a dar su examen de admisión, en sus exámenes simulacros por ahí ha llegado, ¿no?, a los 300 puntos y postula en la carrera de estomatología. Entonces, cuando va a dar su examen, él está recontra preparado, ha repasado las clases del profe de psicología, ha visto sus videos, todo. Da su examen, justamente le viene en el examen lo que él ha estudiado, él ha repasado. Suerte. Empieza a resolver. Ya va por 50 preguntas, pero para asegurar dice unas 5 más, ¿no? 55 preguntas más. Y se sale feliz, tranquilo, porque sabe que lo que ha hecho está bien. Entonces espera la noticia, va a su casa, más tarde le llama por ahí su amigo, oye, Humberto, acabas de ingresar. O sea que él empieza, ¿no?, a sentirse tan emocionado, tal vez empieza a llorar, tal vez empieza, ¿no?, a reírse, diferentes formas de cómo festejar ese momento. Entonces, ¿cuál fue el proceso cognitivo acá? Un pensamiento positivo de que tenía por el hecho de que se había preparado conscientemente. Y cuando le dieron una noticia, una parte fue el sistema nervioso periférico y dio una reacción fisiológica. ¿Cuál fue? Oye, cada vez se lloran, personas que expresan su felicidad llorando, otros gritando, otros dicen me voy a dar una rumba de una semana para festejar este momento. Dios me va a encontrar. Y otra parte va al sistema nervioso central, donde va a formar la emoción de la alegría. De esta manera nos dice esta teoría que se forman las emociones, un poco más científica, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Oye, pero no solamente tenemos emociones, el ser humano solamente no es emociones, también es sentimientos, también tenemos sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos? Son procesos afectivos aprendidos en la sociedad. Estos se caracterizan, ¿por qué, profesor? Porque se dan gracias a la socialización. Se dan gracias a la socialización. ¿Qué más, profesor? Son de larga duración. Son de larga duración. Son de poca intensidad. Son de poca intensidad. Y son exclusivos de los seres
humanos. Ya que estos son aprendidos en la sociedad. ¿Ya? Muy bien. Tipos, vamos a ver tipos de sentimientos. Por ejemplo, acá vamos a tener el amor. Lo que te falta, el amor. ¿Qué más vamos a tener por acá? A ver, los celos. Los celos. No. ¿Qué más? El odio. ¿Qué más? Oye, el orgullo. ¿Qué más, profesor? También vamos a tener la empatía. ¿Qué más? La piedad. ¿Qué más? La tolerancia. ¿Qué más, profesor? Oye, la envidia. ¿No? ¿Qué más, profesor? También por acá. La cólera. La cólera. Las fobias, etc. ¿Qué viene a ser? ¿Sentir? Los sentimientos se forman de las emociones. Estos son algunos de los sentimientos, porque hay más. El amor, por ejemplo, es un sentimiento de larga duración, pero de poca intensidad. Los celos. Los celos no son innatos. Nada que acá con las chicas que dicen, celosa nací, celosa voy a morir. Los celos son aprendidos. El orgullo igual. En nuestra cultura peruana, ¿quiénes son? ¿Qué sexo es más orgulloso o orgulloso? Mujeres. En nuestra cultura peruana, que es un poco más orgullosa, viene a ser las mujeres. Por eso cuando, ojo, una mujer siente algo, nunca te lo va a expresar. Espera que el varón inicie ese proceso amoroso. Y lo inicia la fe. Inicia. Claro, si tú lo inicias, el otro Juan Berto va a iniciar y te fregaste. ¿Entiendes? ¿Ya está? Muy bien. La empatía, ¿no? Que es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Comprender su situación, y etc. Doy pausa. Oye, continuamos ahora con lo que vienen a ser por acá los estados de ánimo. Profesor, ¿y qué son los estados de ánimo? Los estados de ánimo, escucha, son procesos afectivos muy cambiantes o muy alternantes que se deben a diferentes factores, como por ejemplo, profesor, por acá vamos a tener la salud. La salud. ¿Qué más, profesor? Vamos a tener por acá también la motivación. La motivación. ¿Qué más? Va a depender también de tu nutrición. Tu nutrición. ¿No? ¿Qué más, profesor? También de tu interés. El interés. ¿No? En la salud. Por ejemplo, tú estás recontra motivado, ¿no? Todos los días te vienes a la clase con energía, con actitud, ¿sí? Y ¿cómo se llama das buenos simulacros, ¿no? Tu puntaje va en 300 puntitos, ¿no? Ya estás seguro con tu ingreso a la universidad, ¿no? Oye, pero justo te empieza a doler la parte derecha del abdomen. Entonces tú dices, voy al doctor, ¿no? A ver qué pasa.
Y el doctor te dice, oye, tienes úlcera gástrica. Oye, ¿cómo se sentirá esa persona después que le dan ese diagnóstico? Mal, ¿no? Triste. De lo emocionado que estaba, de lo motivado que estaba, su estado de ánimo decae. Ya no va pensando en la universidad, sino empieza a pensar en morir. Va comprando su ataúd. ¿Qué más? Va separando su hueco en el cementerio, si acaso que termine. ¿Por qué? Porque una úlcera gástrica es difícil de curar. Mira cómo cambió su estado de ánimo. O Julia está recontra feliz con el Pepelucho y el Pepelucho le llama y le dice, terminamos. ¿Cómo se vendrá a la academia? Triste, digas nada. No habrá motivación de aprender. Así son los estados de ánimo. O sales de la academia, llegas a tu cuarto, che, y te olvidaste de comprar los ingredientes para hacer tu almuerzo. Triste. Todavía tienes que entrar temprano. Peor. La motivación. Una persona que tenga una buena motivación, por ejemplo, en tu caso, en venir a la academia, en aprender, va a reflejar un estado de ánimo positivo. Pero si tiene una motivación, no tiene motivación, está desganado, viene por cumplir a la academia, ¿cómo va a ser su estado de ánimo? Decaído, triste. La nutrición. La nutrición es muy importante, juega un papel muy importante en nuestro estado emocional. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú de desayuno tomas, no sé, por ahí, por ejemplo, una Coca-Cola con tu papita light? Un estudiante que se alimenta con su quinoa, con sus 3 sándwiches, ¿no? De huevito. No. Tú consumes la Coca-Cola, te vuelve hiperactivo, te vuelve irritable, cualquier cosa te molesta. Estás desmotivado, de sueño, cansado. Pero si tú consumes, por ejemplo, alimentos naturales, tu cuerpo es lo más saludable que le puedes dar. Estás recontra motivado, atento a la clase. Mira cómo afecta tu estado de ánimo y el interés. Si tú tienes interés en la clase, un buen estado de ánimo, positivo, alegre. Pero si no tienes interés en la clase, estás desganado, estás durmiendo. Claro. El profesor te despierta, te levanta rápido recogiendo tu baba, porque la clase no es de tu interés. Oye, pero también tenemos las pasiones, y las pasiones ¿qué son? Son procesos afectivos muy intensos y de larga duración, así como te gusta, de larga duración. Es como si fuera un mix de emoción más sentimiento. Y son absorbentes y muy dominantes mentalmente. Eso viene a ser pasión. Hay pasiones que son buenas, pero pasiones también que son malas. ¿Cuáles son las pasiones que son buenas? Son aquellas que te benefician como ser humano, pero aportan algo a la sociedad. Por ejemplo, Isaac Newton tenía una pasión para la física y la matemática. Por ejemplo, Thomas Alva Edison tenía una pasión para la investigación. Albert Einstein para la física. Aristóteles para la filosofía. Eso viene a ser pasión. ¿Han aportado a la sociedad? Sí. Messi, pasión al fútbol. Mira los logros que ha alcanzado. ¿Y tú para cuándo vas a tener pasión al estudio? Recuerda que también los procesos afectivos juegan un papel importantísimo en su dedicación al estudio. Si tú andas desganado, desmotivado, ¿tú crees que vas a aprender? No, pero si las cosas lo haces con pasión, con ganas, con interés, las cosas van a ser diferentes. Vas a ver cómo vas a ir mejorando en tu puntaje, ¿no? Tus simulacros primero, y de ahí vas a lograr ese anhelado sueño de ingresar a la universidad. Pero las cosas con pasión. ¿Cuáles son las pasiones buenas? Por ejemplo, pasión al arte, al dibujo, a la pintura. Oye, pasión a la música.
Oye, la pasión, por ejemplo, a la ciencia o a las ciencias. Pasión al deporte. Pasión, por ejemplo, a la investigación. A la investigación. ¿No? O pasión, por ejemplo, al turismo. Hay gente que le encanta conocer lugares nuevos. Por ejemplo, el que descubrió Machu Picchu fue un estadounidense. Vaya, linda. Pasión al turismo, ¿no? Conocer lugares nuevos. ¿Aportan algo bueno a la sociedad? Claro que sí. Oye, pero así como hay pasiones buenas, también hay pasiones malas. Y estas son aquellas que perjudican la calidad de vida del ser humano y no aportan nada a la sociedad. Por ejemplo, la ludopatía. La ludopatía. ¿Qué más? Oye, la droga. Oye, el alcohol. Oye, ¿qué más? La lujuria. Son pasiones malas. La ludopatía. ¿Has visto adolescentes, por ejemplo, que paran ahí jugando Totas, Minecraft todo el día? ¿Tú crees que aporta algo a su calidad de vida? No. Lo empeora. ¿Aporta algo a la sociedad? No. Al contrario, se vuelve un parásito en la sociedad. La droga. Personas que se drogan. De hecho, que también tiene un proceso adictivo la droga, ¿no? Perjudica la calidad de vida total del ser humano. El alcohol igual. La lujuria también. ¿Qué es la lujuria? Cuando a la persona le gusta el sexo en exceso. Una persona lujuriosa quiere tener 5 o 10 relaciones al día. La ninfomanía. ¿Entiendes, Bobby? Oye, terminamos y vamos a entrar a un temita de filosofía, la filosofía medieval. ¿Y por qué se caracteriza? Porque acá, ojo, vamos a ver la relación de la fe y la razón. La fe y razón. ¿Qué más, profesor? La relación de la iglesia y el Estado. La relación de la iglesia y el Estado. ¿Ya? La relación de la iglesia y el Estado. ¿Sí? Esos temitas se trabajan dentro de la filosofía medieval. La filosofía medieval se caracteriza porque en esta época la iglesia tenía bastante poder sobre la ciudadanía. Y vamos a encontrar algunos filósofos como por ejemplo San Agustín de Hipona, llamado el Doctor Gracia o el Platón cristiano. ¿Cómo lo llamaban? El Platón cristiano o el Doctor Gracia. Sus postulados más esenciales o su filosofía se va a sintetizar en los postulados platónicos. Es decir, las teorías de Platón, él los utiliza para explicar la existencia de Dios. Él nos habló del maniqueísmo, la existencia del bien y el mal. Nos dice que el alma es racional, pero que habita en un cuerpo terrenal y mortal. Obras. Las obras más características de este filósofo vienen a ser La ciudad de Dios, La ciudad de Dios, ¿sí? Y la Trinidad.
la ciudad de Dios y la Trinidad. ¿Ya? Otro filósofo vamos a tener por acá, San Anselmo de Canterbury. San Anselmo fue un teólogo. ¿Y qué hace un teólogo? Estudia a Dios. Él nos habló del argumento ontológico que tiene que ver con el ser, ¿no? La existencia del ser, o la filosofía primera, como lo llamaba Aristóteles. Si descubrimos quién es el ser, el que forma todas las cosas, y el ser para él era Dios, entonces con esto demostraba que Dios ha sido el creador de todo lo existente. Él decía que para poder ver a Dios tienes que creer, tienes que tener fe. ¿Cuáles son sus obras? Sus obras características son el coloquio y el soliloquio. El coloquio y el soliloquio. Oye, pero también vamos a tener a Santo Tomás de Aquino, que pertenece ya a la escolástica. Santo Tomás de Aquino, ¿por qué se va a caracterizar, profesor? Él es conocido como el doctor Angelicus. ¿Cómo es conocido? Como el doctor Angelicus. También le llamaban el buey mudo. Su filosofía es una síntesis de los postulados aristotélicos. ¿Sí? ¿Cuáles son sus postulados? Las 4 causas. La materia y la forma, el acto y potencia, motor y móvil. Y el conocimiento se da por los sentidos o por la experiencia. Su característica esencial es que nos propone las 5 vías de la existencia de Dios. La primera vía, la vía del cambio. Habla del motor inmóvil. ¿Quién es el motor inmóvil? Dios. Dice que hay algo que no puede ser movido, que es Dios. Y la vida se basa en movimiento. La vía de la causalidad eficiente. Todo está gobernado por causas y efectos. Causas o consecuencias. Todo tiene su consecuencia. Todo lo que hagas va a tener su consecuencia. Pero hay una causa que no puede ser causada, y esa causa incausada es Dios. Grados de perfección. Siempre, oye, ¿tú te has dado cuenta que hay una persona más perfecta que tú? Y esa persona más perfecta que tú consideras tiene considerado a otra persona más perfecta, y así. Los grados de perfección nos dan a entender que hay un ser perfecto, y ese ser perfecto, ¿quién es? Dios. La vía de la contingencia del mundo. Todas las culturas en nuestro mundo siempre han creado dioses. ¿Por qué? Seguramente porque existe un Dios. Todas las culturas. Por ejemplo, en el Perú, los incas, ¿cuál era su Dios? El sol. Todas las culturas tienen sus dioses. ¿Sí? Entonces, ese hecho nos permite entender de que realmente existe un Dios. Vía del orden o finalidad. Oye, todo tiene un orden. Mira, tu cuerpo, por ejemplo, tiene un orden. Todo está programado. ¿Y por qué la oreja no te salió por acá por el glúteo? ¿Te das cuenta? Todo está programado en tu ADN. Todo tiene un orden. ¿Para qué? Para que pueda existir la vida. El planeta Tierra es el único planeta que por ahora se ha descubierto que tiene vida. Los demás, no. ¿Qué más nos dice? Que el mal existe por carencia de bien. Su obra. Su obra viene a ser la Suma Teológica. La Suma Teológica. La Suma Teológica, Borges. Ya, ahí está. Obra cumbre del gran Santo Tomás de Aquino. Oye, también vamos a tener a Rogerio Bacon, que es promotor e innovador de la ciencia experimental y que nos dice que hay 3 formas del conocimiento. Una viene a ser el poder, otra viene a ser la razón y otra viene a ser la experiencia. La experiencia.
También nos habla de la libertad científica y la libertad espiritual, ¿no? Él dice que se debe tener libertad para escoger en quién debemos creer y también de investigar, porque la iglesia no permitía que las personas tengan libertad de pensamiento. Obra opus maius, obra mayor, y opus minus, obra menor. El último filósofo de esta época viene a ser Guillermo de Ockham, llamado el doctor invencible o el príncipe de los nominalistas. ¿Verdad? Él se caracteriza porque separó la fe de la razón. Dijo que los temas de la religión no se pueden dar a conocer con la razón, sino con la fe. Y la razón es la herramienta indispensable para poder tener avances científicos. Por eso es que lo separó. Y creó un principio llamado el principio de economía. ¿Y qué es el principio de economía? O la navaja de Ockham también, que se le conoce. Es suprimir las explicaciones al máximo. Por ejemplo, toda la filosofía de Platón lo suprimió en el idealismo. Y eso es cierto, la filosofía de Platón es netamente idealista. El mundo de las ideas. Y la filosofía de Aristóteles, materialismo. Su obra característica de Guillermo de Ockham viene a ser Ordinatio Ockham. Y eso viene a ser la filosofía medieval. Espero que te haya ayudado este temita de filosofía medieval y el temita de afectividad. Si te ha gustado el desarrollo de este tema, te invito a que dejes tu grandioso pulgar. Y no te olvides, estás en psico, eres psicópata. No hay más. No hay más. Y bueno, para los chicos que están observando el video, voy a estar desarrollando el temita o los cursos de psicología y filosofía y teología del primer sumativo, pero también de los demás cursos con ayuda de otros. Así que no te lo pierdas. Ha sido un gusto y un placer, y deja por ahí tu grandiosa suscripción y nos vemos en la próxima oportunidad. Chau, chau.